Ok, ok. Bien, estamos entonces ya en plena grabación. En este conversatorio que se convocó para el día de hoy, tiene la siguiente característica, ¿no? Nosotros normalmente estos conversatorios los veníamos haciendo los días martes, pero por razones ajenas a nuestra voluntad, hemos tenido que pasarlo para los lunes, porque coincide también con alguna clase de quien nos asiste técnicamente, ¿no? En este caso, de Gonzalo. Entonces, pero además, para mí también resulta novedoso en el sentido de que tuvimos muy poco tiempo para convocar, a pesar de que se ha estado pasando para los diferentes vías en que podemos convocar, pero ha sido de muy reciente fecha, ¿no? Este, esto para José Enrique. Pero nuestro tema de conversación de hoy en este conversatorio es la teoría semiótica e interpretación del mundo. El ponente será el doctor José Enrique Finol, quien fue licenciado en letras en la Universidad del Zulia, doctor en ciencia de la información y de la comunicación de altos estudios en Francia, postdoctorado en semiótica y antropología en la Universidad de Indiana, USA, autor de varios libros sobre temas de su especialidad y conferencista en diversas universidades del mundo. Fue decano de la Facultad Experimental de Ciencias, docente e investigador en Luz. Fue presidente de la Federación Latinoamericana de Semiótica y actualmente es vicepresidente de la Federación Internacional de Semiótica Visual. Dentro de lo que podemos reseñar en su extenso currículum. Bueno, dejo con ustedes al doctor José Enrique Finol. Y José Enrique, todo el espacio es tuyo en este momento. Bueno, comienzo por agradecerle a mi querido amigo Neuro Villalobos por esta invitación, también a la agrupación Benemérita por la oportunidad de conversar un poco sobre estos temas de la semiótica, de la teoría de los signos. Em, Voy a hacer una introducción muy general, muy breve a lo que es la semiótica e inmediatamente voy a pasar a proponerles un tema de estudio que tiene que ver mucho con lo que he venido trabajando en los últimos 10 años, de estos 50 años que le he dedicado a la docencia, a la investigación en semiótica, ¿no? José Entonces, Enrique, permíteme darle la bienvenida al doctor Luis Corona, quien es expresidente de Benamérica, y a Néstor Luis Romero, profesor ya conocido por nosotros allá en la Universidad del Sur. Adelante. sí, claro, Néstor Luis, gran amigo Néstor Luis. Entonces, bueno, como les decía, voy a hacer una introducción general y luego voy a proponerles un caso de estudio, digamos, de investigación semiótica para que vean un poco aplicadamente qué es lo que hacemos con esta teoría. Voy a utilizar parte de una conferencia que di el mes pasado en la Universidad de Sao Paulo, en Brasil, eh, porque me parecía que era un tema muy actual y que justamente acababa de investigar, ¿no? En ese caso de estudio voy a tratar rápidamente, ¿no? Tres aspectos. Uno tiene que ver con lo que hoy día se llama la comida pornográfica, con el alimento y el erotismo en el marco del misticismo y con la relación entre antropofagia y erotismo, ¿no? Es una cosa muy antropológica y muy semiótica porque toda mi vida he venido trabajando un poco a mitad de camino entre la antropología y la semiótica. Bueno, sin más preámbulos, voy a compartir pantalla y voy a comenzar con la primera eh, presentación. Díganme si la ven. Perfecto. Sí, Ok. Esta presentación, pues esta es muy breve, es simplemente una introducción muy rápida a lo que es la teoría semiótica, sus orígenes
y todo eso, ¿no? Luego vamos a hablar un poco de la interpretación del mundo de la vida, que es este ejemplo que voy a presentar, ¿no? Y comienzo diciéndonos, a menudo cuando yo digo que soy especialista en semiótica, alguna gente me pregunta que con qué se come eso. Y a pesar de que la semiótica es una extensa y muy antigua disciplina, mucha gente no la conoce. Yo le he dedicado 50 años a esta actividad en investigación, en extensión, en docencia, en publicaciones, ¿no? El término semiología mucha gente lo conoce porque se ha utilizado mucho en medicina, ¿verdad? La semiología médica, la llamada semiología médica, que dividía su campo de estudios en anamnesis, que en medicina es el estudio de la historia médica del paciente, el diagnóstico, que es el estudio de los síntomas, y la prognosis, que son predicciones sobre los futuros desarrollos de la enfermedad. ¿Verdad? Esto es lo que se llama la semiología médica, que algunos sí conocen ese término, ¿no? En cambio, la semiótica, tal como la concebimos hoy día, extiende su dominio tanto a los signos naturales, signos del cuerpo, por ejemplo, como a los signos convencionales, siempre y cuando los miremos desde una perspectiva de la significación y de la comunicación. Hay una viejísima semiótica filosófica, porque muchos filósofos griegos se han referido a esta problemática de los signos, entre ellos Platón, Aristóteles, los estoicos. Platón, por ejemplo, decía que los signos verbales son representaciones incompletas de la naturaleza de las cosas, es decir, los signos verbales son limitados, se representan de manera incompleta el mundo natural. Aristóteles habló de la naturaleza arbitraria de los signos. En efecto, las palabras, por ejemplo, que es el tipo de signos que más conocemos y más usamos, son signos arbitrarios, es decir, nada obliga a que un objeto se llame de esa manera y por eso existen muchos idiomas. La palabra perro no está ontológicamente vinculada a la realidad animal, cuadrúpeda, mamífero, que es un perro. Es un signo arbitrario, convencional. Y por eso en cada lengua tiene un nombre para esa misma realidad. Los estoicos ya proponían algo que es muy actual, es que los signos tienen tres aspectos. El significante, que es la parte material del signo, el significado o concepto y el objeto designado por ese signo. Y ese objeto puede ser real o ficticio. No tiene que existir materialmente, ¿no? Entonces, esos son tres componentes básicos de un signo. El significante, que es la parte material del signo. En este caso, por ejemplo, en que yo hablo, son las ondas sonoras, ¿no? Que emito a través de mi aparato fonador. Después está el significado, que son las ideas o conceptos que asociamos a esa producción material, ¿no? Y por último está el objeto al cual se refiere ese signo. Y ese objeto puede existir realmente o puede ser una invención ficticia, como la idea de Dios, que para algunos es ficticio. El filósofo y médico británico John Locke fue quien por primera vez propuso una semiótica como una rama de la filosofía. Por eso hay una semiótica filosófica, ¿no? Él publicó un libro que se llamó Essay Concerning Human Understanding, un ensayo que concierne al entendimiento humano, donde él define la semiótica como una doctrina de los signos. Hay una semiología lingüística. El lingüista ginebrino Ferdinand de Saussure decía que la semiología estudiaría la vida de los signos en el seno de la vida social. Esta frase me encanta, ¿no? Estudiar la vida de los signos, entender los signos como algo vivo que cambian en el seno de la vida social. No se trata de estudiar signos aislados de la vida social, sino cómo funcionan los signos en el seno de la vida social. Por ejemplo, yo estudio los últimos 10 años, he dedicado a estudiar los signos corporales, como vamos a ver. Así que para Saussure la semiología era una teoría de los diversos sistemas de signos. Y hay signos que tienen como función primaria comunicar, como la palabra,
la escritura, el código Morse, las señales de tránsito, pero hay otros signos que tienen otras funciones, pero también comunican. Podríamos hablar pues de dos grandes tipos de signos, ¿no? Y hay también una semiótica religiosa. San Agustín, que es el gran semiótico de la religión y para algunos el verdadero fundador de la semiótica, decía esto de los signos. Él decía, un signo es algo que además de la impresión que hacen los sentidos, lo vemos o lo escuchamos, suscita en la mente otra cosa. Por ejemplo, una huella, si vemos una huella pensamos que ha pasado una fiera que ha dejado esa huella o una persona. Por el humo sabemos que debe haber fuego. El humo nos indica otra cosa, es signo de otra cosa. Y él decía que también que unos signos son naturales y otros son arbitrarios o convencionales. Los naturales son aquellos que sin propósito o intención de significar nada exterior a ellos permiten conjeturar alguna otra cosa. Lo que decimos, el humo no tiene un propósito de significar, a menos que sean señales de humo que un grupo indígena utiliza para comunicarse con otro, ¿no? Pero el humo de un fuego no tiene un propósito significativo, comunicativo, pero nosotros le damos un significado a ese humo. La semiótica hoy tiene dos grandes tradiciones, ¿no? Que es la de Ferdinand de Saussure, originada en la lingüística, y la de Charles Sanders Peirce, originada en la filosofía. La semiótica, esto sorprende a algunas personas cuando digo esto, la semiótica puede estudiar cualquier cosa que sirva para significar. Un gesto, una manera de vestirnos, una mirada, todo eso puede ser estudiado por la semiótica en tanto y en cuanto significa y comunica. Y eso hace pues que la semiótica tenga muchas ramas. Hay una semiótica de la moda que se preocupa de cómo la ropa significa, una semiótica de la literatura, del arte, del teatro. Hay una semiótica visual que se ocupa de cómo el cine comunica, la fotografía, los audiovisuales. Hay una semiótica del tiempo, una semiótica del espacio que interesa mucho a los arquitectos, cómo el espacio arquitectónico o urbano significa algo para alguien. Hay una semiótica de la publicidad que trata de desentrañar no solo qué significa un mensaje publicitario, sino cómo ese mensaje significa lo que creemos que significa. Y ahí también puedo mencionar muchísimos, pero solamente menciono esto y de último menciono que hay una antroposemiótica, que es un campo multidisciplinario entre antropología y semiótica que estudia ritos, mitos, cuerpos. Y es de esta antroposemiótica que les quiero hoy hablar. De manera que paso inmediatamente a la otra presentación donde les voy a hablar de este tema que se llama la citofilia. Cuerpo y sexo, erotismo y comida. Yo elijo estos temas porque me aseguro que la gente me presta atención, porque son temas muy interesantes que la gente dice, algunas personas me dicen, ¿cómo la semiótica estudia la comida? O el erotismo o el sexo. ¿Se ve la presentación? Sí. Perfecto. Ok, voy a ir un poquito rápido porque no quiero abusar del tiempo que Neuro me informó que tenía, pero quería comenzar con esta cita de la gran escritora chilena Isabel Allende en su libro Afrodita. Ella decía, no puedo separar el erotismo de la comida. Y no veo razón para hacerlo, al contrario, pretendo seguir disfrutando de ambos mientras las fuerzas y el buen humor me alcancen. Creo que este epígrafe nos introduce en el tema a través de las palabras de esta escritora en la relación entre erotismo y comida. Bueno, las relaciones entre cuerpo, sexo y erotismo. Profesor, no cambió el PowerPoint, no lo cambió. Tenemos el mismo primero que usted tuvo. Ah, caramba, eso era lo que quería saber. Dame un chancecito
Voy a ir otra vez a compartir pantalla entonces, ¿verdad? Sí. Tiene que salirse. Tengo que Sálgase y salir. compártanos. Sí. Ajá, ya me salí. Vuelvo a compartir pantalla. Ahora sí voy a tomar la otra. Ajá, compartir. Voy a irme a la primera lámina. Ajá, correcto. Ok, aquí era en realidad donde empezaba, ¿no? Sí, ahora sí la ven, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bueno, el tema es este, ¿no? Citofilia, cuerpo y sexo, erotismo y comida. Y ahí está la cita que les acabo de leer. Creo que no hace falta que la repita, ¿no? No. Pero Allende relaciona erotismo y comida. Entonces, bueno, las relaciones entre cuerpo, sexo y erotismo ocupan un lugar fundamental en las semióticas corporales, en las realizaciones de corporeidades y corporalidades. Les decía que en los últimos 10 años he trabajado sobre estos temas. Ese libro que ven allí en azul es mi último libro publicado en inglés por una editorial alemana y el de la derecha es la versión que en español. Esa versión en español se corrigió, se amplió y se publicó en inglés. Y se trata de ese tema que yo he llamado la corposfera, la esfera corporal, los signos que giran alrededor del cuerpo, que tienen que ver con el cuerpo y cómo significamos a través del cuerpo. Las semióticas corporales es un extenso dominio en los procesos de construcción de significaciones que he llamado la corposfera, parte de lo que un semiótico ruso, Lotman, llamó la semiosfera. A ese conjunto de relaciones entre cuerpo, sexo y erotismo es pertinente agregar la comida. Pues como dice un semiólogo italiano, Ugo Bolli, cito, la comida tiene significado y de hecho es uno de los aspectos más característicos del trabajo de significado que es esencial para la vida social y que de alguna manera la constituye. Las relaciones entre corporeidad, comensalidad y eroticidad, pues, o entre cuerpo, comida y erotismo, tienen una larga historia. Una de las más antiguas referencias la encontramos en los famosos poemas bíblicos del rey Salomón en el Cantar de los Cantares. Esto lo dice la Biblia. Y él dice, en Cantares 2.5, dice, bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Sustentadme con pasas, confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. En estos poemas que el rey David escribe, habla a una mujer, obviamente. Entonces, fíjense que ustedes ven allí una relación amorosa representada a través de elementos alimentarios. Aquí hay dos ejemplos más. Levántate, Aquilón, y ven austro. 2. Soplad en mi huerto. Despréndanse sus aromas. Venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. El otro dice, como panal de miel destilan tus labios, oh esposa. Miel y leche hay debajo de tu lengua. Entonces, ustedes ven aquí este erotismo expresado a través del cuerpo, pero también a través de los alimentos. Como pueden ver, esta relación entre elementos corpoféricos, lengua, labios, y elementos alimentarios, miel, leche, fruta, son no solo de una enorme capacidad poética, también expresan una concepción del cuerpo y de los alimentos, elementos entre los cuales aparece como conector el placer, que es lo que represento con ese esquema. Entonces, esta relación entre el erotismo, el cuerpo y los alimentos es sumamente antigua. Vamos a ver ejemplos modernos, contemporáneos. Las relaciones entre sexo, erotismo y comida también las encontramos expresadas en diversas formas discursivas, con metáforas en las cuales se comparan los genitales con alimentos,
y a la inversa ciertos alimentos con los genitales. Esas relaciones también se expresan en prácticas rituales antiguas y contemporáneas. Forman parte de numerosas parafilias. En particular se incluyen en la citofilia. Citofilia es un fetichismo en el cual se desarrollan rituales de seducción o de placer sexual en situaciones que involucran uso de alimentos. En algunas prácticas rituales contemporáneas, como las despedidas de solteras, erotismo y alimentos están muy asociados. En tales rituales a menudo se invita a un stripper cuyo cuerpo desnudo se cubre con frutas, que luego la agasajada debe comer directamente con la boca, una práctica que luego es imitada por las asistentes de la fiesta. Estudié una vez las despedidas de soltera en Maracaibo y también en Bloomington, en Indiana, cuando estuve allí en un postdoctorado. Y esta conjunción de alimentos y prácticas eróticas es constante. En Japón hay un rito similar al de la despedida de soltera. Se llama Nyotaimori y consiste en comer sushi sobre el cuerpo de una mujer desnuda. Esa misma práctica, pero realizada sobre el cuerpo de un hombre, se denomina Nantaimori. De manera que en diversos países, en diversos escenarios, estas prácticas rituales en las que convergen cuerpo, erotismo y comida son constantes en diversas culturas. En estos rituales el consumo alimentario es también consumo del cuerpo, una suerte de fusión erótica gastrocorporal que seduce y pospone el sexo mientras lo simboliza. La palabra comer, que es un signo muy utilizado, convoca, como sabemos, sentidos que van más allá del consumo alimentario y se proyectan sobre un consumo erótico, donde, por ejemplo, fruta y sexo se fecundan mutuamente, como ya vimos en el Cantar de los Cantares: venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. Estas expresiones aparecen también en el cine, las películas La Gran Comilona del año 73 del director Marco Ferreri y Como agua para chocolate de Alfonso Arau, que se basa en la novela de Laura Esquivel, son muestras de la combinación inseparable entre cuerpo, erotismo y comida. Ambas son expresiones, esas películas, de lo que Simona Stano, una semióloga italiana, llama la chibosfera afrodisíaca, lo que podríamos traducir como gastrosfera afrodisíaca, entendida como el conjunto de componentes alimentarios capaces de despertar y aumentar las potencialidades eróticas, ¿no? Amorosas. En esa gastrosfera afrodisíaca abundan listas de alimentos que se nos proponen como capaces de despertar y potenciar nuestras capacidades amatorias. Algunos de ellos, menciono estos, pero estos alimentos ayudan, pero recuerden que no hacen milagros, ¿no? Algunos de ellos son chocolate, aguacate, azafrán, ostras, sandía, mariscos, fresas. Incluso en sitios web especializados en salud, sitios serios, quiero decir, como Healthline, señalan alimentos como salmón, ostras, frutos secos, semillas, manzanas, incluso remolacha y vino, que aumentarían nuestras potencialidades amatorias. Pero como ya dije, ayudan, pero no hacen milagros, ¿no? Pero la gastrosfera afrodisíaca no se limita a los alimentos propiamente dichos, sino que incluye las técnicas y los rituales de preparación, presentación y consumo de la comida. La comida, como ustedes ven, se convierte aquí en un signo capaz de significar más allá de lo propiamente alimentario, nutritivo. La preparación de los platos, su orden, los transforma en signos capaces de comunicar ciertos sentidos. Y es eso lo que nos interesa desde la semiótica. No sus capacidades nutritivas, sino sus capacidades para comunicar, para significar. Y hoy vemos que muchas comidas, vamos a ver
las comidas pornográficas tienen el sentido más de comunicar que de nutrir. Ese consumo de la gastrosfera afrodisíaca incluye también un orden sintagmático del consumo. Hay aperitivos, entradas, platos principales, postres digestivos, etc. Ello hace del consumo no una simple ingestión de nutrientes para la formación de tejidos corporales, sino también una performance simbólica. Se convierten, pues, en signos símbolos. Hablemos de esto que se llama la pornografía alimentaria o food porn. La semiotización de los alimentos como signos de carácter erótico implica una operación semiótica de transformación de sentidos, cuyos detonantes principales tienen que ver con los varios contextos históricos y culturales que los explican. Una de las más recientes aproximaciones a las relaciones citofílicas entre comida y erotismo es la llamada food porn, que tiene al menos dos semiotizaciones principales de significados totalmente diferentes. La primera tiene un predominio pornográfico propiamente dicho, y su expresión más frecuente se encuentra en los sitios web de videos pornográficos, como es el caso del sitio Pornhub, que tiene una sección llamada Food Porn, con 1.375 videos, en los cuales se utiliza comida para promover erotizaciones, para promover y despertar el sentido erótico sexual. La otra aproximación tiene que ver con la presentación fotográfica o en video de la comida. Y hay algunos autores, cito aquí rápidamente unos autores que han definido lo que es este food porn. McBride, por ejemplo, dice: food porn es comida que está tan sensacionalmente fuera de los límites de lo que debería ser un alimento que merece ser considerada pornográfica. Y otro autor dice: food porn tiene que ver cito, con las imágenes deliciosas y muy estilizadas de comida que se muestran en revistas, programas de cocina y redes sociales y que pretenden inducir el deseo de comer. Para Tumming, el food porn nos permite participar en proyectos de imaginación gustativa intermodal. Fíjense que hay autores preocupados por analizar este tipo de fetichización gastronómica. Para Stano, una semióloga italiana, otra posibilidad interesante parece surgir para la definición de la pornografía alimentaria como un mecanismo voyerista de desnudar la sustancia alimenticia, una especie de revelación llevada al extremo que parece llegar al tocar con los ojos la comida. Estas aproximaciones comparten el carácter visual de las mismas, por un lado, y por el otro identifican el propósito de estimular y excitar los sentidos. Para mí, el food porn implica una semiotización gastronómica en la que la comida se convierte en fetiche, en la que en cierto modo los platos no son para comer, sino para ver. Una suerte de estetización basada en imaginarios anticipatorios más visuales que gustativos. Para una semiótica del cuerpo, las expresiones sexuales y eróticas que se relacionan con la comida no solo arrojan luces sobre los procesos de construcción de sentidos relacionados con la corporalidad, sino también sobre una semiótica gastronómica. Semiótica del cuerpo y semiótica gastronómica están muy ligadas, como estamos viendo, ¿no? Son dos poderosos regímenes de significación que vertebran los sistemas culturales de numerosas, si no de todas, las sociedades conocidas. Por eso voy a proponer un modelo de relaciones básicas entre sexo, erotismo y comida, para referirnos al concepto de erotismo en esos ámbitos. En este modelo establezcamos que comida y sexo tienen dos rasgos principales comunes que los definen. En cierto modo son homologables. El sexo se realiza en la reproducción y el placer. El sexo nos permite reproducir nuestra especie,
pero también nos permite alcanzar el placer. Y la comida hace exactamente lo mismo. Reproduce nuestros tejidos, reproduce nuestro cuerpo biológico, la comida, lo mantiene, lo alimenta, pero también la comida nos produce placer. Entonces, en ese sentido, sexo y comida están muy relacionados. ¿Para qué es este esquema? Para tratar de explicar simplemente cómo relacionamos sexo con comida y en el medio de ellos donde aparece el erotismo. Ahora bien, si a ese esquema nosotros proyectamos la noción de exceso sobre esos dos términos, sobre comida y sexo, obtendremos por un lado gula y por el otro lujuria. Es decir, comida en exceso es gula y sexo en exceso es lujuria. Pero si proyectamos la noción contraria de sexo, que es carencia, sobre los mismos términos, obtendremos ayuno por un lado y abstinencia por el otro. Esas operaciones nos permiten elaborar un modelo más o menos como este. Ahí tenemos otra vez comida como reproducción y placer y sexo como reproducción y placer. Pero si ven, si proyectamos la noción de exceso ahí en rojo, sobre comida tendremos gula, comer en exceso es gula, y si la proyectamos sobre sexo, sexo en exceso es lujuria y conduce a orgía, etc. Y al contrario, abajo, si proyectamos lo contrario a exceso, que es carencia, tendríamos en el caso de la comida ayuno y en el caso del sexo abstinencia. Este modelo bueno, que tengo que refinarlo, tal vez es una manera de explicar cómo están vinculados la comida y el sexo y cómo allí surge la idea del erotismo, que es una búsqueda imaginaria más que real de la sexualidad. En la gula, el ejemplo famoso es el de la novela Gargantúa y Pantagruel de François Rabelais, escrito en 1534. Y como inapetencia excesiva tenemos la anorexia, que es una suerte de violencia contra el cuerpo, ¿no? Esta persona que ustedes ven allí es real. Esta es una campaña de la fábrica de ropas Nolita, que trató de hacer tomar conciencia sobre los problemas de la anorexia. Esta chica francesa murió justamente de anorexia. También podemos hablar en estos términos de la ausencia de comida y de la ausencia del sexo, del ayuno, que es una práctica gastrocorporal, un exceso de la carencia asociada a veces con religiones tradicionales como el budismo, el hinduismo y el islamismo, y también con el cristianismo. Si bien el ayuno religioso es una práctica de penitencia, penitencial, Jesús en el Evangelio la veía como un goce. Cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para que tu ayuno sea visto no por los hombres, sino por tu Padre que está allí en lo secreto. Y tu Padre que ve en los secretos te recompensará. Entonces, esa práctica penitencial es la búsqueda de una recompensa. Eso está en el Evangelio según San Mateo. En el caso de los musulmanes, en el mes del Ramadán, ellos no solo se abstienen de comida, sino también de las relaciones sexuales. Y aquí encontramos otra vez esa vinculación entre comida y sexo. Esa vinculación entre dos prácticas cuyo eje temático fundamental es abstenerse corporalmente del placer de la comida y del placer del sexo. Segundo ejemplo, el cuerpo, erotismo y alimento místico. Tengo varios ejemplos, pero me pareció que este era muy interesante, ¿no? La relación cuerpo-alimento puede tener un valor místico y erótico, como observamos en este testimonio de Santa Verónica Giuliani, una joven nacida en 1660 en Italia, quien en su biografía afirmaba que había tomado un cuadro de la Virgen María amamantando al niño Jesús. Abrazó el cuadro y ella dice: empecé a desvestirme, dejé al aire el pequeño seno que tenía y dije: Jesús, deja esa teta, la de la Virgen María,
ven a tomar tu leche aquí conmigo. Y le ofrecí el pecho. Él se apartó del de la Virgen y se prendió del mío. Oh, Dios mío, no puedo narrar lo que experimenté en ese momento. Ya no parecía un niñito pintado, sino de carne y hueso. Luego sucedió que por varios días en ese pecho sentí un calor tan grande que parecía un fuego. Entonces, fíjense que en este ejemplo, el alimento, la leche, vinculada al cuerpo, al seno, que es una zona erógena por sí misma, explica por qué ella sentía después, durante varios días, un calor tan grande que parecía un fuego. Bueno, ese es un ejemplo de la relación entre erotismo, cuerpo, alimento y misticismo. Ahora voy a hablarles de la antropofagia y el erotismo, que ese es el último capítulo de esta charla, sobre esas relaciones entre corporeidad, comensalidad y eroticidad que tiene que ver con la antropofagia. La antropofagia también es una parafilia conocida como vorarefilia. Y esa parafilia puede expresarse como proceso alimentario, religioso o erótico. Es a este último al que me voy a referir, ¿no? El ejemplo más conocido de la antropofagia alimentaria es el de los miembros del equipo de rugby uruguayo que permanecieron durante 72 días en los Andes después que el avión donde viajaban se estrelló. Ustedes recordarán que los sobrevivientes terminaron comiendo el cuerpo de los muertos, ¿no? Ese es un caso de antropofagia alimentaria. Hay también una antropofagia religiosa. Muchas etnias, grupos indígenas practican la antropofagia, comen otros cuerpos por razones religiosas. Y finalmente está la antropofagia erótica, que es a la que quiero referirme con este ejemplo que voy a mostrarles. Existen muchos casos conocidos de antropofagia erótica, pero el que más me gustó de los ejemplos que encontré es el de este escritor japonés Issei Sagawa, quien asesinó a un estudiante holandés en París en 1981 y luego la comió por partes. Fíjense, cuando la policía parisina arrestó a este señor, él declaró, él nunca ocultó lo que había hecho. Al contrario, sentía placer en contarlo. Decía, he esperado tanto este día y ya está aquí. Le toco la cola, es muy suave. Me pregunto dónde debería morderla primero. Decido que no tiene que ser, que tiene que ser la parte superior de sus nalgas. Se deshace en mi boca como un pedazo de atún. La miro a los ojos después de muerta y le digo, eres deliciosa. Todo esto es, él la mata dándole un golpe por detrás en la cabeza, la había invitado a comer con él en su apartamento, estudiaban juntos, él se enamora de ella, pero él quiere más que hacerle el amor, comerla. Y de hecho se la come por partes. Entonces yo me preguntaba, en un análisis desde la semiótica, ¿qué sentido tiene el consumir el cuerpo del otro? Para mí, el erotismo antropofágico encuentra su sentido en la comunión. No en la comunión religiosa, sino en la comunión de los cuerpos, entendida como hacerse común a uno y otro, en el sentido de ser uno con, en el otro. Se trata de un proceso de anulación de la identidad propia para recrearla y de la anulación de la alteridad ajena, de la derogación del yo, la derogación del yo y del otro para devenir en una suerte de yotro, en una unidad conjuntiva, que este señor Sagawa lo expresaba así. Él decía, finalmente ella está en mi estómago, ella es mía, luego de tragarla la siento en mi cuerpo. Todo esto él lo declara a la policía francesa. Esa unidad conjuntiva de la que él habla es profundamente erótica y por ello se expresa a través de los 5 sentidos. Es una unidad olfativa
táctil, visual, sonora y gustativa. Al menos en este caso es Sagawa, quien en su declaración decía, podía sentir el aroma de su cuerpo, es olfativa. Le toco la cola, es muy suave, es táctil. Ella era la mujer más linda que vi jamás. No podía quitarle los ojos de encima. La miro a los ojos y le digo, eres deliciosa. O sea, es visual también. Ella empieza a leer, habla perfecto alemán, es también auditiva, le gusta cómo habla y se deshace en mi boca, como un pedazo de atún. Es gustativa. Todas estas expresiones muestran para mí que esta antropofagia no es alimentaria, es erótica, es un disfrute erótico del cuerpo de la persona que él ama y que para hacer la suya se la come. Bueno, este esquema pues trata de, digamos, resumir esa constitución de lo que llamo el yotro, esa conjunción gustativa, visual, táctil, odorífica y auditiva, esa conjunción del yo con el otro a través de consumir el cuerpo como una comida. En ese libro que les mostré, La Corposfera, propuse unas definiciones de límites y fronteras del cuerpo que explican la unidad conjuntiva que llamo yotro, yo más otro. En el yotro encontramos, perdónenme que me cite a mí mismo, unos límites rotos, una ruptura de la identidad y de la alteridad, pero también unas fronteras significadas que no se agotan en los extremos del adentro y del afuera, sino que se regocijan en la incertidumbre del tránsito, del pasar hacia adentro desde afuera. Es justamente en el tránsito donde la tensión semiótica, la duda de las significaciones se hace más intensa, la atracción hacia el interior y extensa, la atracción hacia el exterior. En ese sentido, la comunicación erótica con el cuerpo del otro es una transgresión de los umbrales corporales, atracción hacia el interior y atracción hacia el exterior, unos umbrales que se sitúan entre los límites y las fronteras del cuerpo. Bueno, llego a mis conclusiones. No quiero que nos queden algunos minutos para conversar, aunque sea un rato, ¿no? Como he dicho alguna vez en otros trabajos, las prácticas eróticas suelen estar caracterizadas por implicitud, imaginación y promesa, lo que semióticamente las hace variadas y maleables, como hemos visto en los casos presentados. Las prácticas eróticas, esto diferencia el erotismo del sexo. El erotismo es una promesa, es una imaginación, es algo implícito. Esto se ve claramente en un ritual que estudié alguna vez que se llama el striptease. El striptease es un proceso de develación del cuerpo para promover la imaginación, una promesa, una implicitud para el espectador. El espectador sabe que no va a tener sexo con esa mujer o ese hombre que hace striptease. Es la imaginación, el placer visual de imaginar. Entonces eso distingue el erotismo del sexo propiamente dicho. Las relaciones semióticas entre cuerpo, comida y erotismo son extensas y se desarrollan a varios niveles de significación. Ellas forman parte del mundo de la vida, en la que los signos nos permiten comunicarnos con los distintos niveles del mundo de la vida. Cuerpo, comida y erotismo se articulan como procesos de comunicación, socialización y simbolismo. Y es esto lo que nos interesa desde la semiótica. Cómo se produce esa significación y cómo se produce esa comunicación. Sabemos que estamos permanentemente comunicando y simbolizando y significando, incluso cuando dormimos, porque cuando dormimos el sueño es una forma de comunicación, es la construcción de signos imaginarios
que surgen en nuestra mente, como ha explicado muy bien Freud a través de su libro El psicoanálisis del sueño. Cuerpo, comida y erotismo, pues son procesos de comunicación, socialización y simbolismo. También se articulan como espectáculo, tal como hemos visto en el caso del food porn, que es un espectáculo visual. Es comida más que para comer, para ver. El cuerpo como actor y escenario de expresiones de comensalidad y erotismo es parte activa, fundamental, de muchos rituales alimentarios y de seducción. Mencioné ahí un par de esos rituales, la despedida de soltera, el ritual de consumir sushi de los japoneses. Cuerpo, comida y erotismo también aparecen, como vimos, en algunas formas de misticismo religioso. Las experiencias sociales e individuales de las complejas, ricas y variadas relaciones entre corporalidad, comensalidad y eroticidad nos convocan como estudiosos de los procesos de producción de sentido, de la semiogénesis, nos convocan, repito, a dilucidar los mecanismos mediante los cuales se producen esos sentidos y cómo ellos nos ayudan a comprender los procesos sociales y culturales que se dan en sociedades particulares, en contextos y experiencias situadas. Para el semiótico se trata no solo de ver qué significa una película o un rito o una manera de vestirse o de gestualizar. Se trata de ver cómo se produce, cómo se construye el significado que creemos que esa película tiene. No es solo interpretar y decir esta película trata, por ejemplo, el tema de la soledad, sino cómo ese tema está construido, cuáles son los signos, los dispositivos mediante los cuales esos sentidos se construyen. Y bueno, solo en la medida en que contribuyamos a elucidar esos complejos procesos de significación y comunicación, la semiótica será útil y pertinente en un mundo que cotidianamente, sin cesar, se pregunta por los sentidos del mundo donde vivimos. Bueno, ahí, gracias. Espero no haberme pasado. No, en realidad está sobre la hora, no hay problema. Tenemos Perfecto. aún unos minutos de, como dijimos, de preguntas y respuestas. Y yo quisiera, no por estar dirigiendo el conversatorio, sino por una duda que me surgió, que quería hacerte una pregunta de inicio, José Enrique. Es decir, esa relación entre cuerpo, comida y erotismo no se da en todas las comidas, es solamente en algunos rituales que realmente se puede dar esa relación. Sí, ciertamente, digamos, esa relación la encontramos en algunos ritos, pero la encontramos, digamos, magnificadas en esos escenarios donde deliberadamente se construye esa relación. Yo recuerdo que en el 9º Congreso Latinoamericano de Semiótica en México, un antropólogo hizo un ritual de consumo de comida sobre el cuerpo de una actriz que se prestó para montar en un escenario donde ella estaba desnuda sobre una mesa cubierta con frutas y los asistentes al Congreso, después que el Congreso ya estaba siendo clausurado, podíamos comer esos alimentos desde el cuerpo de ella. Y comer en esos momentos es una actividad profundamente erótica, donde la comida y el cuerpo en ese contexto promueven la imaginación. Y por eso insistí en la idea de que el erotismo no es sexo realizado, sino imaginado, esperado, construido mentalmente, como ocurre en el striptease. Obviamente, en nuestra relación cotidiana con la comida, este erotismo no aparece.
es una relación con la comida que lo que busca es reproducir nuestro cuerpo, llenar nuestras necesidades de alimentación, etcétera, etcétera. En los rituales, creo, como tú dijiste, Neuro, es donde aparece con mucha fuerza este tipo de erotismo, pero aparece también en el food porn, donde tengo unas fotografías que quería mostrárselas, pero pensé que me iba a alargar demasiado, donde cómo los chefs construyen la presentación del plato. Cuando vamos a un restaurante vemos lo importante que es la presentación del plato para provocar una suerte de sentido erótico del ver, del imaginar el placer que da la comida y que, como mostré, es común también al erotismo y al sexo, ¿no? Muy bien. Gracias, José Enrique. Está abierto el derecho de palabra. ¿Quién rompe el celofán? Gonzalo. Sí, gracias, Neuro. El tema es muy controversial y voy a venir de atrás hacia adelante para hacer tres observaciones sobre el manejo de la semiótica con intereses no confesos. Voy al extremo de la antropofagia. La antropofagia erótica viene de toda esa manipulación de las debilidades el deseo del comer y las debilidades del deseo del sexo, y llega a ese extremo que va contra natura, diría yo. Entonces, aquí estamos en un tema muy delicado, muy difícil, que es en qué momento va contra natura, sin entrar dentro de los temas de creencia religiosa, en donde iría mucho más la crítica mucho más fuerte, pero solamente contra natura. Entonces veo esto como una manifestación peligrosa. Y quería dar un ejemplo, y es lo segundo. Perdón, es que me está sonando el teléfono. Lo segundo es un ejemplo que me acaba de llegar por internet, y es un chiste, pero encaja dentro de todo esto, que es que el tornillo viola la tuerca. Por lo tanto, los que están en genética dicen que hay que eliminar los tornillos y las tuercas, porque no están los demás géneros representados. Entonces, es una manipulación tonta en este ejemplo del tornillo y la tuerca, pero yo diría que es una manifestación de las ideas y la semiótica que tiene estos símbolos. Y aquí vamos al símbolo del tornillo y el símbolo de la tuerca, que son muy evidentes en lo que se quiere decir. Y mi tercer punto es al comienzo, y esto estoy totalmente fuera de mi área de conocimiento, antropogemiótica. Y voy a hacer una pregunta. Yo estoy oyendo los comentaristas del caso Venezuela, que llega a una emigración tan grande, ya casi un tercio del país ha emigrado, que dice que esto es una tragedia antropológica. No sé cómo encaja dentro de esto esa calificación de tragedia antropológica dentro de esta semiótica, los símbolos y lo que hemos estado hablando para aceptar o reforzar ese comentario que es poco frecuente, pero que está empezando a salir, que lo que está sucediendo es ya una tragedia antropológica. Gracias, Adelante. Gonzalo, por tus observaciones y tus preguntas, ¿no? Bien interesante, ¿no? En primer lugar, me detengo en lo que tú decías cuando te referías a la antropofagia erótica, con la expresión contra natura. Digamos, la expresión contra natura nos suena porque la observamos desde el punto de vista del humano. En el reino animal, al cual nosotros también pertenecemos, pero en lo que distinguimos entre humanos y no humanos, incluyendo en no humanos a los animales, comer a alguien de la propia especie no es contra natura, es normal. Entonces a partir de ahí pregunto, ¿es normal que nosotros
nos comamos a los hijos de otros animales? ¿Hacemos también ahí un acto de contranatura porque nos comemos a los hijos de otros animales porque somos carnívoros? Entonces, en la antropofagia erótica hay comunidades indígenas que han practicado la antropofagia durante milenios. Entonces, yo creo que abordar el tema de esa antropofagia erótica o de la antropofagia en general no puede ser a través de la vía de considerarlo como lo que es contra natura, porque pareciera envolver como una suerte de juicio moral o religioso. Y cuando investigamos los fenómenos que ocurren en el mundo, apartamos las creencias religiosas o morales. Tratamos de explicar los fenómenos como son, no como nos gustaría que fueran, o como creemos según nuestros valores que deberían ser. Entonces, en ese sentido, hay numerosos casos que seres humanos han practicado como antropofagia erótica. Recuerden el caso de este asesino norteamericano que mataba niños, por cierto, y luego los consumía en un acto erótico. Él era homosexual, después lo asesinaron en la cárcel. ¿Cómo se llamaba, Yanina? Bueno, no importa. Hay muchos casos de antropofagia erótica, de gente que mata eso. La idea mía es explicar y no justificar, por supuesto, ni ver ese mundo a partir de una posición preconcebida. Habría que ver que, digamos, con esta investigación tratamos de explicar los fenómenos y no decir cómo son. Es como la diferencia entre gramática y lingüística. La gramática nos dice cómo debemos hablar o escribir, pero la lingüística nos dice cómo la gente habla y cómo escribe, sin decir si es bueno o mala. Eso lo hace la gramática. La gramática dice es correcto, incorrecto, pero la lingüística no. La lingüística describe las lenguas como la gente la usa. Eso por un lado, ¿no? Entonces ahí entramos en un problema incluso filosófico, no solo semiótico, muy, muy interesante. Me gusta mucho que lo hayas mencionado y con esa expresión, ¿no? Lo que dijiste del anillo y la tuerca, no lo había visto, me parece un tema estupendo. El tornillo viola la tuerca y deberíamos, ¿cómo era? Oye, al revés. Excluirlos porque no incluye los otros géneros, ¿no? Fíjate cómo un objeto utilitario, pragmático, o dos objetos utilitarios, pragmáticos, como los tornillos y las tuercas o los clavos, esos objetos en la relación social comunicativa les damos otro sentido. Construimos una metáfora con esos objetos. Eso es lo que le interesa a la semiótica. Explicar, por ejemplo, cómo le podemos dar sentido de violación a la relación entre el tornillo y la tuerca. Explicar es cómo se produce esa metáfora. Y bueno, el concepto ahí sería, dicho rápidamente, la penetración, digamos. Sería la acción por la cual simbolizamos, metaforizamos la relación tornillo-tuerca con la relación sexual. Me parece un ejemplo que te lo voy a copiar para usarlo en otras charlas. Me parece estupendo. Y finalmente, es que me encantaron tus preguntas, la tragedia antropológica de la emigración. Pero estoy totalmente de acuerdo con quienes califican la emigración espantosa de los venezolanos y de otros migrantes como una tragedia antropológica. ¿Por qué es antropológica? Sería la pregunta. ¿Por qué es antropológica? Porque el régimen ha obligado a salir de su escenario familiar, urbano, alimentario, entre muchas otras cosas, hacia otros escenarios. Es un desplazamiento cultural, no solo de migración, sino cultural, porque es gente que se desplaza de su espacio, de sus relaciones familiares, de amistad, de sus relaciones de calle, de historia, para irse a otra historia, a otro espacio, a otras relaciones. Entonces, la antropología justamente estudia estos fenómenos culturales, la comida, el espacio urbano, los ritos funerarios, etc. Y hemos
ese régimen ha obligado a 8 millones de venezolanos que no fueron a hacer turismo, como decía el representante de Uruguay en las discusiones en la OEA. Es que esos 8 millones de venezolanos fueron a hacer turismo, como lo decía con una emoción, con una fuerza increíble. Es un desplazamiento que no es solo físico, me voy de una geografía a otra, o me obligan a irme de una geografía a otra, sino que también es un desplazamiento cultural, alimentario, vestimentario, económico, urbano, etcétera, etcétera. Y en ese sentido es perfectamente el calificativo de antropológico, en mi opinión, creo que le corresponde, que le cabe bien. Marisol. Ok, ¿me escuchan? Sí. Sí. ¿Sí? Bueno, tengo mi pregunta, pero primero quiero hacer una aclaratoria de lo que dijo, o que dijeron, que el tornillo viola la tuerca, pero después la tuerca no deja mover el tornillo. Lo dejo allí. No, ¿ok? Ahora voy a hablar de lo que quiero tocar, mi tema, pues. Yo viví en Maracaibo muchos años y tenía, mi hijo, y fui a una vendedora de esas de las guajiras que venden muchas cosas bonitas, pues. Estaba con el niño y el niño andaba suelto y la guajira me decía, cuida el niño, agarra el niño, cuida el niño. Y yo le digo, mire señora, es tan terrible que me lo van a devolver. Dice, no señora, se lo van a comer. ¿Ok? Desde ese momento a mí me quedó que ese es una tragedia antropológica de las culturas indígenas también, y que está muy cerca de nosotros como venezolanos. ¿Pasará eso de verdad en La Guajira? Es mi pregunta, y lo dejo allí con mi experiencia. ¿Okay? Bueno, gracias Marisol por la pregunta. Tú sabes que yo hice mi tesis doctoral sobre cultura guayú, sobre los, En los en guayú, particular sí. sobre los mitos y ritos guayú, los guajiros. Uno de mis libros se llama Mito y Cultura Guajira. Okay. Entonces estudié mucho esa cultura y además del libro publiqué varios artículos en conjunto con un sociólogo guayú, por cierto, que me ayudó muchísimo. Hicimos un trabajo que se publicó en México. Y en ningún momento los guayú practican antropofagia de ningún tipo. Y en la Lo zona que fronteriza. sí, no hay ninguna de las prácticas alimentarias, mitológicas, rituales. Los guayú practican la antropofagia. Practican sí una cosa muy interesante que estudiamos, que era el doble entierro. Después que se hace el primer entierro de una persona guayú fallecida, más o menos a los 5 años se desentierra, se limpian los huesos Wow. y se hace un segundo entierro. Estos dos entierros son homologables a 2 escenarios que aparecen en la mitología guayú, que es ese es un espacio que se llama Jepirra, donde las almas de los guayú van después de morir. Y cuando se hace el segundo entierro, entonces esas almas van a la Vía Láctea, forman parte de la Vía Láctea. Eso dicen los mitos guayú, que son hermosísimos, hermosísimos. Bueno. Entonces, hay allí, en ese doble entierro, hay unas semióticas del cuerpo incorporadas, y mi estudio sobre esos mitos y sobre esos ritos, ese rito del doble entierro, mostró la hipótesis que formulábamos, que era que había una homologación entre el rito, entre los espacios que el rito construía, las dos tumbas, y los espacios que el mito desarrollaba, Epirra y la Vía Láctea. Es una cosa hermosísima esos mitos, y espero que hagamos un esfuerzo por mantener vivos esos mitos Sería y por ideal, supuesto sí. esa lengua, ¿no? Esa Sí. lengua guayú. Quería hablar también del que en los entierros, con los guajiros también, le invitan a uno un trago, pero el primer trago va al muerto, lo tiran al piso, a la tierra. Y entonces uno se queda como, ¿dónde está el trago? Y el primero va al muerto. Entonces, Sí. fue una vivencia bien interesante con
guajiro, pues, Jorge con Baral. guayú. Qué Sí. bueno. Jorge Baral, tiene la mano levantada. Sí, Sí, adelante. bueno, muy agradecido, José Enrique, por tu presentación. Fue para mí tenía muchas expectativas al principio porque mi área es semiótica, o una de mis áreas es semiótica, pero yo me dedico a la computación, o sea que yo trabajo en semiótica formal, semiótica de la lógica, semiótica de la matemática y sobre todo semiótica de la computación y de todos los procesos cibernéticos actuales. O sea que realmente tenía una gran expectativa para ver cómo me enriquecía, pero nunca tuve la expectativa de que me enriquecía demasiado, pero por otra semiótica que no la conocía, que es la segunda parte, después cuando cambiaste a la segunda charla. Y me puso a pensar muchísimas cosas. Primero, porque claro, desde el punto de vista semiótico, para mí, la menciono a San Agustín en montones de mis presentaciones, sobre todo es el que tomó la idea de simbolón del griego y definió el signo como aquello que está en lugar de otra cosa. Y eso es fundamental para la comunicación, porque cuando nosotros tenemos que comunicarnos, no hay forma de comunicar nuestra conciencia con el otro. Y entonces sencillamente tenemos que buscar algo que esté en lugar de otra cosa. Y esa otra cosa hace algo físico que es la señal, que esté en lugar de las otras cosas que son las ideas que están en la conciencia de las personas, de las distintas personas. O sea que por eso es que la semiótica viene a ser un elemento fundamental para la comunicación. Y la comunicación es indispensable para la supervivencia de la especie. Y por eso es que la comunicación es elemental en los procesos de alimentación y de sexo. Como tú muy bien lo indicaste, la alimentación es para la supervivencia del individuo y el sexo es indispensable para la supervivencia de la especie. Entonces, por esa razón, si nosotros para hacer las cosas tenemos que comunicarnos, ahí entra en juego el rol semiótico de las cosas esenciales para conseguir la comida, conseguir el alimento y conseguir el ayuntamiento o la junta que permite la copulación y que es lo que permite el proceso biológico de la fecundación. Entonces, la naturaleza te lo pone, o sea, está sobre el tapete. O sea, que uno ahorita lo puede ver como cosas contra natura y tal, pero cuando uno lo empieza a analizar en detalle, es la cosa más elemental. Lo que pasa es que uno lo ve, los animales y todo, pero cuando llega el ser humano ha llegado a un estado de evolución donde no solamente la cultura, sino la civilización ha hecho que se incorporen muchos otros aspectos que realmente vienen a quizás chocar con las cosas más primitivas. Tu planteamiento me parece, me gustó mucho el diagrama que dice que es tuyo y que me parece muy bueno, donde introduces el concepto del el placer, el placer, ese modelito donde se une el placer. Por ejemplo, a lo que quiero referirme es, no había visto, y en base a tu presentación lo tengo ahora muy consciente, que el concepto del placer y el dolor son elementos semióticos fundamentales para la existencia de nosotros como individuos y como especie. El placer y el dolor. Por eso existe el placer y el dolor. Es decir, porque realmente es a través del placer que nos acercamos y es a través del dolor que nos alejamos. Entonces, como no hay niveles de conciencia que digan, tenemos que hacer esto para lograr aquello, la naturaleza te impone unos mecanismos de índole fundamentalmente semiótico para que realmente se produzca eso que es indispensable para la propagación de las especies. Esas son las elaboraciones que hago yo en base a la segunda parte de su excelente presentación. Me gustó muchísimo. Muy ajena a mi mundo de ver las cosas matemáticas y computacionales, pero realmente muy, muy, muy rica. Pero me surgen también algunas preguntas. Es decir, no me pensé jamás el impacto que iba a tener San Agustín con la pornografía. Entonces, ese vínculo entre San Agustín y la pornografía no lo había establecido y ahora ya veo que hay un vínculo. El segundo es en esa experiencia que tuviste en esa cena sobre una mujer siendo parte
esa experiencia que yo nunca pensé que iba a tener, que alguien podía tenerla, pero después de ver La Gran Comilona, yo vi La Gran Comilona y disfruté mucho, no, bueno, disfruté en un cierto sentido la película, o el tema de la película, No lo vi. que está asociado con la muerte, por cierto, está asociado con la muerte. Tú no mencionaste la muerte en ningún momento, pero todo eso está asociado con la muerte, básicamente. El punto es, esa experiencia que tuviste no fue en Indiana, ¿no? No fue en la Universidad de Indiana, porque esa es de curas, ¿no? No, No. es una universidad No es. estatal. La Universidad de Indiana es una universidad Ah, estatal, ok. no es de cura. La de Ah, cura, hay una de curas y también en Indiana, pero no es la de la Universidad de Indiana. creo. Ah, pero no es la misma, no es la misma. Ok. No es la misma. Ajá. Porque ya me Enrique, tú, extrañaba, decía, bueno, yo no me imagino cómo un evento de este tipo se hace en una universidad. Bueno, está asociado, lo asocié con el Cantar de los Cantares. A lo mejor, pues, Sí, sí. Ujú. a lo mejor tenía que ver con el Cantar de los Cantares. Bueno, esos son los comentarios que quería hacer y muchas gracias. Enrique, Negro, no sé si tenemos unos minutos para sí, sí, referirme. sí, ¿Sí? dale una Ya. respuesta. Ya, no, muchas gracias, Jorge, por tus comentarios y bueno, me alegra que estés en el campo, aunque sea completamente, un campo completamente distinto al que yo hago, ¿no? Pero tu intervención me recordó dos cosas muy interesantes, ¿no? La primera, cuando tú hablabas de la problemática de la comunicación, ¿no? Yo siempre le enseñé a mis alumnos, les conté una historia, ¿no? Cuando yo daba comunicación y lenguaje en los estudios generales de en la Facultad de Ciencias. Y por cierto, recordé que cuando hicimos el 8º Congreso Venezolano de Semiótica, Neuro era rector y él fue allá pues, a dar el discurso inaugural que lo hicimos en Bancomara, Neuro. Y, y yo recuerdo que yo estaba sentado al lado de Neuro en la mesa protocolar y me decía, ¿qué digo de la semiótica? Entonces, bueno, me recordé de esa experiencia que vivimos en el auditorio de Bancomara en Maracaibo cuando hicimos, creo que era el 8º Congreso Venezolano de Semiótica. Sí, yo Bueno, decía que querrá decir con qué se come eso. ya. Pero bueno, volviendo a lo que decía Jorge, ¿no? Yo le decía a mis alumnos cuando empezaba a hablar de comunicación y lenguaje, decía, ustedes colóquense en los orígenes de la humanidad. Imagínense a un ser humano en una cueva que para referirse al fuego, por ejemplo, para hablarle del fuego a otra persona, se veía obligado a señalarlo con el dedo. Y cuando le quería señalar un arco, había que señalarlo. Pero ¿cómo referirse a esos objetos cuando no están ahí? Ese salto cualitativo que dio el ser humano para poder inventar algo que le permitiera referirse al fuego sin que el fuego estuviera presente. Es la invención a lo mejor de un primer gruñido, ¡ah!, que pasó a representar el fuego, y ¡ah!, que fue a representar el arco. De allí comienza la evolución de los signos verbales a través de milenios para constituir un sistema de signos que nos permite hablar de una cosa que no está visible, que no está copresente en la situación de comunicación. Y ese salto cualitativo implicó también un desarrollo cerebral extraordinario para ser humano. Esto para darnos cuenta de la importancia de los signos y de la comunicación. Están imbricados, ¿no? Entonces, esto me parece bien importante para comprender la importancia de lo que estudia la semiótica. El otro ejemplo que recordé, el mismo tema de la comunicación, una vez hicimos un estudio sobre una película de González Iñárritu, el gran director mexicano, que se llama Babel. No sé si pudieron verla. Yo la conozco, sí. La película Babel, que Sí, Babel. es una película con 4 capítulos de 4 escenarios completamente diferentes. Una parte ocurre en Marruecos, otra en Japón, otra en México, etc. Y todos tratan el mismo tema, la incomunicación. Y por eso se llama Babel, porque el mito de Babel, que es el mito, los mitos explican el origen de las cosas. El mito de Babel explica el origen de las lenguas,
Ustedes recordarán, en el mito de Babel, los hombres comienzan a construir una torre para llegar al cielo. Piensan que pueden ser como dioses. Y Dios, para castigarlo, dice el mito en la Biblia, lo único que hizo fue confundir sus lenguas, textualmente. Confundir sus lenguas. Puso a hablar a cada uno una lengua diferente. No pudieron comunicarse, no pudieron seguir construyendo la torre. Lo que tú decías, Jorge, la comunicación es indispensable para la supervivencia. Y el estudio de los signos es estudio de la comunicación. Por eso semiótica aparece en muchos currículos universitarios como parte de la escuela de comunicación, de la teoría de la comunicación. Entonces, esa película está basada en el mito de Babel, en la problemática de la incomunicación. Entonces, me recordé esa experiencia, recuerdo que publiqué un artículo en una revista en Colombia analizando el problema de la incomunicación a partir de la película, usándola como un intertexto, el mito de Babel, que me parece que es bien interesante para explicar la necesidad de la comunicación, para lo que tú decías, Jorge, para la supervivencia de la especie. Yo creo que eso da la dimensión de la importancia de la teoría de la comunicación, de la teoría de los signos, de la semiótica. Bien, Hay estamos. un comentario, solamente un comentario, Nerio. Es que yo hice mi doctorado en Georgia Tech en ciencia de la información. Y una de las cosas que tuve que estudiar fue semiótica, cosa que no tenía idea. Eso fue en el 68, no sabía yo de qué era eso. Y ahí fue donde aprendí. Y cuando llegué aquí a Venezuela tuve que organizar la carrera de estudios de computación de Simón Bolívar. Y empezamos con la maestría. Y la primera materia que yo metí fue semiótica. O sea que en el 72 yo di el primer curso de semiótica que yo pensé que se daba en Venezuela. Eso fue en el 72. Después me enteré que en Maracaibo había gente que trabajaba en eso. Y yo recuerdo que había una que se llama, creo que es una autora, Mari Finol, que tenía un libro de lógica. No sé si es familia tuya. Esa es la No, pregunta. no es familia, pero sí sé quién es. Fue colega mía en la universidad. Fue colega tuya. Ajá, yo realmente a ella sí tuve el libro de lógica y lo estuve usando en mis cursos de lógica. Pero realmente me empecé, vi que había en Maracaibo, había mucho interés en la parte de semiótica. Y yo honestamente no vi eso ni en Caracas. En la central, posiblemente en filosofía, había alguien que medio hablaba del tema, pero no mucho. Yo veía que el sitio en Venezuela donde más se trataba el tema de la semiótica era allá en Maracaibo. Pero nunca llegué a establecer el vínculo, a pesar de que yo vengo de Maracaibo. Yo me formé en el Chiquinquirá. Sí, no, en Maracaibo teníamos un grupo extraordinario. Allí en Maracaibo se fundó la Asociación Venezolana de Semiótica. Hicimos 8 congresos venezolanos de semiótica y publicamos una colección que antes de esta tragedia llegó hasta el número 10, que se llama Colección de Semiótica Latinoamericana. Todo eso ocurrió en Maracaibo, sí. Está bien. Bueno, me alegra mucho haberte conocido y espero sigamos en contacto. Seguro, Jorge, Sí, con mucho muy gusto, me agradable. encantaría. Me encantaría. Sí. En primer lugar, muy agradecido, José Enrique, por tu exposición y ello confirma que todos los días uno aprende algo nuevo. Es decir, aprendimos con qué se come la semiótica, pues. ¿Y cómo se come la semiótica? Sí, aquello que tú recordaste de aquel congreso en donde en verdad yo no sabía qué era la semiótica y tuvimos que conversar un poco para que tú me ilustraras a poder dar el discurso en ese entonces, ¿no? En segundo lugar, complacido además de verte en esta nueva oportunidad, que sabía que tu intervención, tu ponencia, iba a ser de lo más agradable posible. No solamente porque entenderíamos lo de la semiótica, sino su relación, además, que tú magníficamente pusiste en relación con entre la comida del cuerpo y la comida del Pornografía. cuerpo. ¿Ah? Pornografía. Y erotismo. Erotismo, eso. Sí, sí, sí. Ok.
Bueno, para nosotros indudablemente, para mí, pues en particular, tiene mucho también significado. Por eso te pregunté, hice la pregunta, pues de si era la comida en general o en algunos ritos que sí uno sabe que se ha dado por la historia universal. Así que estamos muy agradecidos y esperamos volver a tenerte en una oportunidad más adelante. No sé si alguien quiere también cerrar No, con alguna. agradecerle que me gustó mucho la presentación. Muy buena. Ok, muy bien. Bueno, José Esperamos Enrique, volver a verte. saludos a ¿Verdad que sí? Yanina. Con mucho gusto, con mucho gusto. Igual a tu señora y a las hijas que deben estar grandísimas. De verdad que ha sido un placer reencontrarme contigo, Neuro, y reencontrarme con estas personas, con Marisol, con Jorge, con Gonzalo, que espero haber sembrado allí una semillita de interés por la producción de los signos y que cuando andemos en nuestra vida cotidiana miremos los signos que invaden toda nuestra vida en la que participamos como receptores o emisores y de lo que dependemos de esa comunicación a través de signos. Para mí siempre es un placer compartir estas cosas que hago y que me llenan de tantas satisfacciones. Estar desde aquí en Quito o conversando sobre estos temas es siempre un enorme placer para mí. Esa es mi vocación y me siento feliz de poder hacerlo. Si hay otra oportunidad de hablar otro tema, igual con mucho gusto pueden contar conmigo. Gracias por haber estado allí. Ahí está. Sí, yo soy el Un último coordinador del punto. Comité de Educación, Cultura, Ciencia y Y Tecnología. tecnología. De modo que vamos Ajá. a tener que seguir conversando nosotros, pero al mismo tiempo, pues, aprendo mucho porque hacemos un conversatorio mensual y atendemos también algunas entrevistas, sobre eso tendríamos que hablar contigo, algunas entrevistas con Radio Victoria en México, Mm. en el país Jorge mexicano. tiene una pregunta o un comentario. Sí, no, era un Sí, comentario. Es que yo he desarrollado una teoría de referencia. Tú mencionaste la parte del término referencia. Yo he desarrollado una teoría de referencia como fundamento para la lógica, porque en realidad la lógica tiene mucho con el formalismo y la forma. Todo el problema de la forma está asociado con la referencia. Nuevamente, es basado en el aspecto semiótico, fundamentalmente. Entonces, yo tengo bastante desarrollado esa parte y quizás en algún momento, no sé si Neuro se anima, podríamos dar tocar el tema de la referencia y hablar sobre el concepto de referencia. Ese es un concepto que es muy manejado y todo eso, pero yo lo manejo desde el punto de vista ontológico formal, o sea, de ontología formal. O sea, es basado, yo tengo una formación lógica del grupo de Carnap. Yo soy carnapiano, yo soy muy formalista, pero trato de aplicarlo al mundo Nerio, tenés el contemporáneo y a dato. la problemática actual. ya Entonces, el estaremos concepto de conversando referencia también, Sí, es Jorge. señor, Nerio. Ya ¿ah? estaremos conversando de nuevo. Ya te Exactamente. llamará Neuro. Ajá. Teoría de la Sí, referencia. sí, Teoría la de la referencia. referencia. Ok, ya conversaré contigo.